de regreso aquí en TV Noticias 7.3. Tenemos a nuestra invitada, ella es Vanessa Cueto La Rosa, es abogada y es presidenta de EDAR, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. Muy buenas tardes. Y ella nos va a hablar de un tema muy importante y sin duda más ahora toma relevancia tras el asesinato de Olivia Arévalo, y es un tratado que busca tener acceso a la información medioambiental y que esta gente pueda tener más participación, toma de decisiones y sobre todo protección. Es el principio 10 de la Declaración de Ríos sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocido también como el primer acuerdo regional. Por favor, Vanessa, cuéntanos un poco más en principio de qué se trata para que la gente pueda entrar en contexto. Sí, bueno, yo creo que en un contexto como el que tú has señalado, ¿no? de asesinatos a líderes que ven por temas de derechos culturales o ambientales, como ya se dio anteriormente también con Edwin Chota, el tema de la promoción y de la ratificación del acuerdo regional del principio 10 es fundamental. El acuerdo regional del principio 10 es un acuerdo sobre el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en temas ambientales, ¿no? Entonces, este acuerdo se basa en la Declaración de Río, que fue del año 92, y que se ha venido negociando con muchos países durante mucho tiempo, durante muchos años, y que en marzo de este año, 24 de esos países lo han suscrito, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el acuerdo? Porque, por ejemplo, dentro del acuerdo se incluye una cláusula sobre los defensores ambientales y de derechos humanos. Entonces, ahí es la primera vez que un acuerdo regional incluye la obligación de los estados de proteger a los defensores. ¿De qué forma se protegería a estos líderes ambientalistas? Sí, por ejemplo, ahí con el tema, por ejemplo, de protecciones con respecto al acceso a la justicia, ¿no? Por ejemplo, en el Perú son pocos, no existen juzgados ambientales, ¿no? Entonces es un poco difícil, ¿no? Los funcionarios públicos no conocen acerca de los temas ambientales. Específicamente, por ejemplo, la problemática de los pueblos indígenas, derechos de temas interculturales. Entonces, es una oportunidad para que el Estado genere estos mecanismos. Por ejemplo, ¿qué otros mecanismos más puntuales? Los temas, por ejemplo, del acceso a la información, ¿no? Que muchas de las comunidades no tienen acceso a la información sobre los megaproyectos, tanto en infraestructura como extractiva. Entonces, es una oportunidad para que ellos puedan tener esa información, pero también para que el Estado prevenga temas como los sucedidos con estos defensores ambientales, que muchas veces son sujetos a medidas restrictivas en su libertad por el tema de protestar por un tema relacionado a recursos naturales, ¿no? Además, América Latina, según las cifras, no es la región donde se han asesinado a más defensores ambientales. Hablan de hasta 116 que han fallecido por defender su tierra, por defender su gente y por defender lo suyo. Tú me mencionas, Vanessa, que este principio 10 ya se viene trabajando desde hace varios años. ¿Qué es lo que demora, obstaculiza que pueda entrar en vigencia, que se pueda reglamentar? Sí, o sea, ha sido un proceso largo en donde la participación de la sociedad civil ha sido clave, sobre todo para proponer temas de inclusión dentro del acuerdo, por ejemplo, de los temas relacionados a poblaciones vulnerables y a los defensores y defensoras ambientales. Al final, en marzo, como te señalé, ya se suscribió el acuerdo por 24 países y lo que queda pendiente es la ratificación en los congresos. Entonces, ¿en qué comisión está? ¿Qué acercamiento? ¿Cómo va avanzando? Sí, todavía no. Eso va a empezar a partir de septiembre de este año, pero desde ya creemos que es un tema fundamental para que se ejerza una protección adecuada a los defensores y defensoras ambientales, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, este mecanismo del acuerdo regional. Por ejemplo, esta semana salió el informe de la Defensoría sobre conflictos sociales, y el presidente Martín Vizcarra está recibiendo 188 conflictos, de los cuales 125 son conflictos socioambientales. ¿Cómo beneficiaría en la resolución de estos conflictos ambientales que se pueda ratificar este principio 10? Por ejemplo, dentro del acuerdo regional del principio 10 hay una cláusula sobre el acceso a la información en temas ambientales, la mejora del acceso a la información en temas ambientales. Entonces, por ejemplo, dentro de la cláusula se señala que los estados deben dar la información ambiental a los ciudadanos, pero como vemos muchas veces se cuelgan en la web. Entonces, en realidad lo que se quiere aquí proteger
es que el derecho humano, el acceso a la información, sea realmente implementado, sobre todo a las poblaciones que están en las zonas de influencia directa e indirecta de estos proyectos. Es decir, por ejemplo... En su propio idioma, en su propia lengua. Exactamente, a través de mecanismos interculturales, que les llegue realmente la información, que hayan talleres de fortalecimiento a esa población de parte del gobierno, o sea, un mayor interés con respecto a cómo le llega la información. Entonces, yo creo que, por ejemplo, dentro de los procesos de participación ciudadana, ¿no? Entonces, es importante que esa información se dé a los ciudadanos. Por ejemplo, temas con respecto a los estudios de impacto ambiental, temas con respecto a los pasivos ambientales. Por ejemplo, en los últimos años ha habido el tema de los derrames de hidrocarburos. Esos temas con respecto a cómo se está midiendo la calidad, ¿no? Del ambiente, de los ríos. Que entonces, toda esta información llegue a la gente de esa zona en su propia lengua, exactamente, de primera fuente. Sí. ¿Y estamos hablando solamente de entidades públicas o también abarcaría, digamos, a sectores privados que trabajan en esas zonas? Sí, en principio yo creo que un rol importante es el del gobierno, que debe promover este tipo de mecanismos y de firmar y ratificar estos acuerdos, pero también del sector empresarial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Perú está la Iniciativa por la Transparencia y Industrias Extractivas, el EITI, donde es un grupo tripartito, en donde se sientan para ver cómo se transparencia la información. En un primer momento fue la información referida a los temas más fiscales, pero ahora justamente la propuesta de sociedad civil es que esto se abra para los temas de información ambiental. Cuánto gastan las empresas en temas ambientales. Entonces, esa es la propuesta de sociedad civil en esa mesa tripartita. Y así como hay esa mesa tripartita, que es una iniciativa internacional aprobada por el gobierno peruano, del cual el gobierno peruano participa, también eso debería extenderse, por ejemplo, a temas como infraestructura. Por ejemplo, tenemos el tema de las carreteras, ¿no? Que se están dando en Loreto, el tema de la hidrovía amazónica, que es un proyecto priorizado por este gobierno, que también se está dando en Loreto. Entonces, todos estos procesos deberían tener este tema del acceso a la información ambiental. Y ahí no solamente es el gobierno, sino también las empresas que deben colaborar con transparentar la información. ¿Se crearía de repente una autoridad para que pueda vigilar esto? ¿A cargo de quién estaría? Justamente ahora en el ministerio. Por ejemplo, en el marco de la Cumbre de las Américas, ¿no? El presidente Vizcarra señaló que se iba a fortalecer la Autoridad Nacional de Transparencia. Entonces, actualmente hay una especie de Autoridad Nacional de Transparencia, pero está dentro de una dirección del Ministerio de Justicia, ¿no? Pero sin embargo, la propuesta de sociedad civil ya de hace muchos años es que sea una autoridad. La Autoridad Nacional de Transparencia sea una autoridad que sea independiente, que tenga presupuesto propio, autónoma, que sea capaz de canalizar todos estos pedidos necesarios sobre el tema de interculturalidad, fortalecimiento de sociedad civil, ¿no? Y que realmente desde ahí, desde esa autoridad, se pueda reflejar a todos los sectores el tema de la transparencia ambiental. Entonces, justamente esta semana el presidente Vizcarra ha señalado que va a fortalecer la autoridad. Entonces, nosotros esperamos que realmente eso se cumpla con medidas efectivas, ¿no? Como pero está ahorita, digamos, en la cancha del Congreso. Exactamente. No, lo del Congreso es el acuerdo regional y la autoridad es una propuesta que se ha señalado que obviamente forma parte de los mecanismos que implementaría, pero eso ya está ahorita, existe y lo que se tiene que hacer es fortalecer, ¿no? Y que no siga internada dentro de un ministerio donde no tiene tanta fuerza como lo que se necesita para el país. Por supuesto. Volviendo a este principio 10 sí, que lo mencionaba, falta ratificar por el Parlamento, sí. Mencionaste el mes de... A partir de septiembre de este año se inician los procesos de ratificación por los países. Entonces, así como por ejemplo, Perú ha sido todo un ejemplo en la ley de cambio climático, ¿no? Que se ha promulgado, deberíamos ser el ejemplo para ser los primeros en ratificar el acuerdo regional, ¿no? Yo creo que con eso sería un gran paso, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de corrupción por los que hemos estado pasando, no solamente Perú, sino varios de los países de Latinoamérica. Y es una buena iniciativa con respecto a mejorar los canales de acceso a la información, ¿no? ¿Han tenido alguna reunión de repente con las bancadas o con el presidente del Congreso, Luis Galarreta? Sí, o sea, ahorita justamente se está en proceso de acercamiento a los congresistas. Yo creo que ellos han seguido también de alguna manera porque ha sido un proceso bien largo el de la negociación. Entonces, justamente yo creo que es una oportunidad para ver los temas de los defensores y defensoras ambientales. Todos estos temas son integrales, ¿no? No se pueden separar,
pero son importantes. Entonces, así como, por ejemplo, está actualmente el Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿no?, que se aprobó ahora en febrero, que es otra herramienta que es necesario también que el gobierno priorice su implementación, que sea rápido y que sea efectivo. Yo creo que también debe estar en prioridad el tema de la ratificación de este acuerdo, ¿no? Por supuesto, Vanessa, y dado estos hechos, estas circunstancias, el asesinato de Olivia Arévalo y el pronunciamiento de el propio presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la República y muchos de los ministros, esperemos que también los congresistas se sumen y tomen cartas en el asunto. Pero para finalizar ya, Vanessa, ¿dónde podemos leer más de este principio número 10? Ya, existe el mecanismo público, ¿no?, de donde están todos los miembros de la sociedad civil, y ahí pueden encontrar... ¿Una página web? Sí, hay página web de la CEPAL también, donde pueden encontrar información, pero también en nuestra página web, ¿no?, www.dar.org.pe. dar.org.pe. Muchísimas gracias, Vanessa Cueto, por estos alcances y sin duda esperamos que ya antes de septiembre pueda ser ratificado y todos por un mismo objetivo. Hacemos una nueva pausa en TV Noticias 7.3 y regresamos.